Saludamos también entonces a las personas que nos ven a través de los medios, a través de las redes. Los saludamos en el nombre del Señor Jesús. Vamos a tomar la Biblia en el libro de Apocalipsis capítulo 20 y el texto 11 al 15. Dice la palabra de Dios: y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amén a la palabra del Señor. Muy bien, entonces ya hemos hablado temas como las 70 semanas de Daniel, como la última semana de Daniel, como hemos hablado del traslado de la iglesia al cielo, hemos hablado de la gran tribulación, del tribunal de Cristo, de las bodas del Cordero, del periodo milenial en dos escuelas dominicales. Hoy entonces hablaremos de el juicio ante el gran trono blanco. Ese es el tema a tratar hoy. La verdad es que la palabra de Dios nos habla de los juicios, o sea que la Biblia no nos habla de un juicio, sino que nos habla de juicios. En otra oportunidad tuve el momento de haberles hablado de 14 juicios. Quiero recordárselos, aunque no fue un tema como tal. 14 juicios que han existido y quiero leérselos. El primero es el juicio a Satanás cuando fue arrojado del cielo. El segundo que vemos es el juicio a Adán cuando pecó y es echado del paraíso a trabajar en la tierra. El tercero, el juicio a los antediluvianos por la maldad que había subido a la presencia de Dios. Todos perecieron ahogados en agua. 4, el juicio de la Torre de Babel por causa de la desobediencia. Entonces fueron dispersos. El 5, el juicio de Sodoma y Gomorra por el homosexualismo que había, fueron consumidos con fuego. El 6, el juicio a los cananeos, los habitantes de la tierra de Canaán antes de llegar el pueblo de Israel. Por la perversidad que había, Dios los sacó de esa tierra y se las dio al pueblo de Israel. 7, el juicio contra Egipto por esclavizar al pueblo de Israel en Egipto. Vinieron las 10 plagas. 8, el juicio de Cristo en la cruz del Calvario. El juicio de Cristo lo hizo por nosotros, no fue por él, el juicio no fue por él, sino por nosotros, y por nosotros fue hecho maldición. 9, el juicio del tribunal de Cristo, que ya lo vimos en una escuela dominical. 10, el juicio a las naciones, también lo vimos en otra enseñanza. Será en la segunda venida del Señor, se sentará en su trono de gloria y juzgará a todas las naciones. Ya no es individual, sino naciones. 11, el juicio a Israel en la segunda venida. Entonces el Señor en su segunda venida juzgará a Israel. 12, el juicio de la gran ramera, Babilonia, que tiene que ver con
Babilonia política y Babilonia eclesial o religiosa. 13, el juicio a la bestia y al falso profeta, al anticristo, serán los primeros que se van a estrenar el lago de fuego, porque nadie ha sido condenado, y antes del juicio ante el gran trono blanco, estos dos personajes irán vivos, estarán vivos, serán depositados vivos en el lago de fuego. Ellos serán los primeros que se van a estrenar el lago de fuego y la condenación eterna. Y 14, el juicio ante el gran trono blanco. Este es el que nos compete en el día de hoy. Vamos a hablar de el juicio ante el gran trono blanco. Dios no pasará por inocente al culpable, sino que toda persona recibirá su justa retribución. De manera que cuando hablamos de los juicios, no es que Dios quiera acabar con la humanidad porque Él quiso, porque Él es Dios, sino que la justicia de Dios es perfecta, es recta y no pasará por inocente al culpable. Vamos a mirar entonces algunos acontecimientos de ese juicio final ante el gran trono blanco. Vamos a mirar entonces que un primer acontecimiento de ese juicio es la última resurrección de todos los muertos. Entonces, cuando leímos estos textos de Apocalipsis 20:11, dice entonces la palabra del Señor: y vi, dice Juan en su visión en la isla de Patmos, cuando recibió esta revelación de Jesucristo, dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Así que entonces será la última resurrección. Cuando miramos el tema de las resurrecciones, nos damos cuenta que las resurrecciones, ya lo hemos visto, las resurrecciones están repartidas de la siguiente manera. La primera resurrección está repartida en dos fases. La primera es la resurrección de la iglesia, cuando Cristo venga. Entonces, los muertos en Cristo van a resucitar primero. Luego, entonces, la otra parte de esa primera resurrección es cuando el Señor venga y coloque los pies en el monte de los olivos. Entonces Israel, los patriarcas, ya lo vimos en otra dominical, resucitarán para venir a reinar, y los mártires de la gran tribulación, los 144,000 sellados, entonces resucitarán, y esta también hace parte de la primera resurrección. La Biblia dice: bienaventurado y santo el que tenga parte en la primera resurrección. Así que cuando hablamos de la última resurrección, es porque ya pasaron estas otras resurrecciones, la iglesia y el pueblo de Israel. Ahora entonces, cuando la Biblia dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, entonces está hablando de la resurrección postrera. Parece ser que los judíos sabían mucho de la resurrección, porque, por ejemplo, Jesús llega y donde Marta y María, y Jesús le dice a una de estas mujeres: tu hermana resucitará. Jesús le estaba hablando de que él iba a hacer un milagro. Jesús estaba hablando de que él la habría de resucitar. Pero si ustedes caen en cuenta la palabra de esta mujer, ella dice: sí, Señor, yo sé que resucitará, pero en el día postrero, o sea, en la resurrección de todos los muertos. Pero el Señor le dice: si crees, verás la gloria de Dios. Y ellos creyeron y vieron la gloria de Dios con un milagro. Así que entonces esta resurrección es la última resurrección. Esta resurrección es la resurrección postrera. Dice la Biblia entonces: bienaventurado y santo el que tenga parte en la primera. Luego el que va a resucitar en esta última ya no es bienaventurado,
y ya no es santo. O sea que esta resurrección es para ser juzgados. Esta resurrección es para ser condenado. Así que los que no resuciten en la venida de Cristo, el Señor, en su arrebatamiento y en su segunda venida, el que no resucite le tocará quedarse 1000 años más. 1000 años más esperando mientras el reinado de Dios transcurre aquí en la tierra. Entonces 1000 años más los muertos estarán en la sepultura, los que no vivieron para Cristo, los que no honraron a Dios en todos los tiempos, los que no entregaron su vida al Señor en todos los tiempos. Entonces les tocará esperar 1000 años más, y cuando se cumplan los 1000 años del reinado de Dios, entonces ahí es donde está esa palabra de Apocalipsis 20:11, y dice Juan: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. De manera entonces que esta es la segunda resurrección. Resucitan todos los muertos desde Caín en adelante, resucitarán, pero allí no resucitará ninguno de los patriarcas, ninguno de los que creemos en Cristo y seguimos a Cristo, ninguno de los que obedecemos en el Evangelio. Esta resurrección no es para nosotros, sino para los que no le obedecieron, para los que no siguieron al Señor, será esta resurrección. La gente en esta resurrección tendrá que resucitar en un cuerpo incorruptible. ¿Por qué? Porque el cuerpo el cuerpo que ellos van a tener ya no va a morir más. La Biblia nos dice que esta condenación es eterna, queriendo decir que no se va a acabar. No es como la persona que los llevan a la cárcel y queda condenado a 40 años, pues de todas maneras está largo el tiempo, pero se llegará el día que esa fecha se cumplirá. Pero la condenación que habla la Biblia es eterna, quiere decir que no se acabará, que no tendrá fin. De manera que indispensablemente la resurrección, el tema en la Biblia no es tan amplio para uno mirar en qué cuerpo resucitan, pero podemos decir, haciendo conclusión, que ellos deben de resucitar en un cuerpo incorruptible para poder vivir eternamente en tormentos. Es decir, que la condenación es estar en tormentos. De manera entonces que en primer lugar, lo que tenemos que analizar acá es la resurrección, y la Biblia entonces dice aquí: y vi a los muertos grandes y pequeños. Muy posiblemente esa palabra, cuando dice grandes y pequeños, no se trata tanto de adultos y niños, no se trata tanto de estaturas, sino más bien que se trata de los grandes de la tierra, y también se trataría de los que no son tan grandes. Entonces aquí dice la Biblia: grandes y pequeños de pie. Primera vez que entonces los muertos estarán de pie ante Dios. Esto entonces, en primer lugar. Lo segundo acontecimiento de este tiempo: se abren los libros, que es el prontuario de la humanidad. O sea que ustedes miran el texto y dice: vi a los muertos grandes y pequeños, pero luego sigue diciendo: y los libros fueron abiertos. Estos libros son el prontuario de la humanidad. En este prontuario está registrada todas las malas acciones de los condenados. Allí no habrá ninguna persona para que salga justo, sino que allí entonces lo que habrá escrito no será nada bueno, sino más bien todas las malas acciones. Si usted y yo miramos en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 12, texto 36 al 37, entonces nos damos cuenta que el mismo Señor en Mateo 12, 36 y 37 dice: mas yo os digo, esto lo dice el Señor, oigan esto, que de toda palabra
ociosa que hablen los hombres, oigan esto, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Así que entonces existen, aquí tenemos en la palabra de Dios, en el texto de Apocalipsis, que dice la Biblia, y los libros fueron abiertos. La verdad, para hablarles más explícitamente y más claro, tengo que decirles que cuando usted y yo estemos allá en el cielo, no vamos a ver una biblioteca, ni tampoco vamos a ver unos libros y que habrán unos ángeles allí buscando, mirando a ver qué hizo y qué no hizo fulano de tal. Yo quiero decirles, cuando ustedes y yo lleguemos al cielo, tampoco habrá una Biblia por allá grande, la Biblia de Dios está por allí y es de oro, en fin, tantas cosas que pudiéramos imaginarnos. No, Señor, esto está en la mente de Dios, es decir, Él lo sabe todo. Dios no necesita un tomo de la Biblia, porque Él es la palabra. Dios no necesita un archivo para guardar los nombres de las personas. Dios no necesita un archivo para decir, miremos a ver quién está escrito y quién no está escrito. Alguien escribe y dice, Señor, es que aún hasta los cabellos de mi cabeza los tienes contados. No está la palabra en mi boca y tú, Señor, ya lo sabe todo. De manera que la Biblia aquí nos habla de los libros, pero quiero decirle que esa es la misma memoria y la misma mente de nuestro Señor, en la cual en el prontuario de cada persona, por millones que hayan pasado por esta tierra, Él nos conoce a todos. Y Él conoce, incluso hubo alguien que dijo de esta manera y dijo, creo que fue Jeremías, y dice, es que mi embrión vieron tus ojos. ¿Qué quiere decir? Que Él conoce desde aún antes de nacer. Hermanos, Él conoce nuestra vida, Él conoce nuestro corazón, Él conoce lo que usted y yo somos. De manera que entonces allá el mismo Señor, al abrir unos libros simbólicos que sería como la misma mente, el mismo cerebro de Dios, entonces le dirá a cada individuo, a cada persona que trate de justificarse y decir, Señor, es que yo he sido tan buena persona. Porque el mundo trata de justificarse, el mundo trata de sacarse en limpio. Señor, es que yo le doy limosna a la gente. Señor, es que mire que yo aporté un voto hoy para la iglesia, yo he dado mis diezmos, yo he hecho aquello y lo otro. Pero en el prontuario de cada uno de los seres humanos quedará registrado. ¿Desde cuándo? Yo digo, hermanos, que desde muy temprana edad está registrado cuántas mentiras, cuántas blasfemias, cuántas palabras. Entonces los textos que hemos leído dice de toda palabra ociosa que el hombre hablare. ¿Cuántas palabras puede hablar el ser humano? Y quiero decirle, todo queda registrado en el prontuario de Dios. Por eso a los amigos que nos escuchan y que van a ver estos mensajes, queremos decirles que nosotros al mirar en la palabra de Dios, al descubrir el camino de salvación, al descubrir el sacrificio de Cristo, entonces nos metimos en la oferta del Señor. La oferta del Señor es venid luego, dice el Señor, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Así que cuando oímos este mensaje, a los amigos que nos alcanzan a escuchar, cuando escuchamos esa palabra, esa oferta, entonces nos acogimos a ella. Oigan esto, este es un tratado de paz de Dios para los seres humanos. Vengan y estemos a cuenta. ¿Y qué hicimos nosotros? Llegamos a los pies del Señor. ¿Con cuántas mentiras? Con miles de mentiras. ¿Con cuántos engaños?
con miles de engaños, con cuántas malas palabras, con cuántas perversidades, con cuántas ofensas llegamos al Señor. Y cuando llegamos al Señor cargados de maldad y de pecado, entonces Él dejó nuestra vida limpia, limpia quedó nuestra vida como blanca lana. Es decir, con el Señor, cuando uno se arrepiente, cuando uno se entrega a Cristo, esto es así, esto es borrón y cuenta nueva. Esto es una grande bendición. Ustedes creen, amigos, que porque estamos en el Evangelio, estamos aquí, es aprovechando la oferta de Jesucristo el Señor. ¿Y cómo les parece que un hombre, una mujer, llenos de maldad, cargados de pecado, de mentira, de odio, de rencor, un corazón lleno de amargura, un corazón lleno de rencor, de robo y hasta de sicariato, llega al Señor y el Señor lo recibe y lo hace nueva criatura y apenas comienza a contar de aquí en adelante la vida de las personas? Así que eso lo dice la Biblia. Ahora el que está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron y ahora son todas hechas nuevas. Así que entonces invitamos a los amigos para que hagan borrar el prontuario, háganlo borrar, porque con el Señor es borrón y cuenta nueva. ¿Cómo se borra eso? En otra oportunidad tendremos otro tema para los amigos, pero por el momento quiero decirle, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y nos hace nuevas criaturas. Así que entonces el prontuario de nosotros quedó como, quedó limpio. ¿Y por qué quedó limpio? ¿Qué hicimos usted y yo, hermano, para que quedara limpio? Usted y yo no hicimos nada. Lo único que hicimos fue acogernos a la oferta de Cristo, de que su sangre nos limpia de todo pecado. Así que a los amigos que nos escuchan, no importa cuánta maldad haya hecho, no importa cuánta maldad tenga su vida, cuánto pecado, no importa cuánto ha acumulado en su vida, lo importante es que venga a los pies de Jesucristo el Señor y Él le borrará ese prontuario. Así que si queda borrado, no estará usted ni estaré yo allá en ese juicio ante el gran trono blanco. Continuamos entonces, tenemos la primera parte es la última resurrección de todos los muertos. Lo segundo, se abre los libros, o sea, el prontuario de la humanidad. En tercer lugar, se abre el libro de la vida. Oigan bien esto, el libro, porque ahí en los versículos que leímos en Apocalipsis 20:11 en adelante, entonces nos habla de el libro de la vida. La Biblia habla de ese libro. Algún día Moisés habló de él. Él dijo, Señor, bórrame mejor del libro de la vida. Le dijo, no tenía mucho conocimiento seguramente de lo que estaba diciendo, pero la verdad es que desde atrás, desde el Antiguo Testamento, se menciona que hay un libro de la vida. Y ahí en los textos que hemos leído, él dice en los textos, dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego que arde con fuego y azufre, y esta es la muerte segunda. ¿Se abre para qué? ¿Para qué se abre ese libro de la vida? Nosotros en otra ocasión cantábamos cánticos, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Esa es una canción que no está muy acorde con los temas bíblicos, porque cuando allá se pase lista, es decir, en este tema en que estamos hablando de el juicio final, y la iglesia del Señor ya lleva, oigan, ¿cuánto llevaría? Llevaría 1007 años ya de estar en la presencia del Señor. 7 años de tribulación y 1000 años del reinado de Dios, porque inmediatamente que se terminen los 1000 años, vendrá el juicio ante el gran trono blanco. Entonces, esa canción, ¿para qué la cantamos? ¿Para qué? Si nosotros ya llevamos 1007 años, ¿para qué vamos a responder si ya estamos con el Señor allá? Ahora, ¿a qué se refiere entonces este texto? Es que cuando se abra
el libro de la vida, se va a abrir. ¿Es para qué? Es para verificarle al condenado, para verificarle al que va a ser condenado, verificarle que su nombre no apareció, que su nombre no estaba en el libro de la vida. Porque el juicio ante el gran trono blanco no es un juicio donde alguno, siquiera uno, saldrá librado. El juicio ante el gran trono blanco es de condenación. Noten ustedes, 1007 años atrás, la iglesia ya está con el Señor. 7 años después de haberse ido la iglesia, entonces vendrá el Señor y habrá salvación para Israel. Es decir, que ya no hay opción de salvación. La gente pasará al milenio y se acaba el milenio y es el juicio ante el gran trono blanco. De manera que allí, cuando dice que el que no se halló inscrito, está diciendo es que todas las personas que van a resucitar y que van a estar ante el gran trono blanco, se les mostrará el libro, es para verificarles que ellos nunca se hicieron inscribir en el libro de la vida. Porque cabe resaltarles en este momento a ustedes que Dios, de parte de Dios, no es su voluntad borrar o inscribir a las personas. Nadie debe de arrodillarse y decirle: por favor, Dios mío, no me borres. Por favor, Dios mío, inscríbame en el libro de la vida. Eso está en manos de los seres humanos. Si usted se quiere inscribir o no se quiere inscribir en el libro de la vida, y no es para inscribirse después de la muerte, y no es para inscribirse en el tiempo de la gran tribulación, no es para inscribirse en la resurrección, hoy es el día de inscribirse en el libro de la vida. Ya habrá otro tema, quizás más adelante, evangelístico, donde pudiéramos hablarle a los amigos de cómo inscribirse en el libro de la vida, porque los hermanos que están conmigo nos hemos inscrito en el libro de la vida. Somos nosotros los que le hemos dicho: Señor, haré todo lo pertinente para que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida. ¿Qué hicimos nosotros? Nos arrepentimos, nos convertimos, nos bautizamos en su nombre, vivimos el evangelio, seguimos al Señor, seguimos sus pisadas, cumplimos la ley de Cristo y nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Así que, hermanos, no se arrodille y no le diga al Señor: Señor, por favor, no me borre. Lo que le responde el Señor es: no se haga borrar usted, viva bien, viva una vida que agrade a Dios y no será borrado. No le diga: Señor, inscríbame allá. No, hágase inscribir usted obedeciendo la palabra del Señor. De manera entonces que esta será otra parte entonces de lo que ocurrirá en este juicio. El libro de la vida es simplemente para verificar y mostrarle a la persona que va a ser condenada que nunca se hizo inscribir en él. Así que luego termina el veredicto diciendo: y el que no se haya inscrito en el libro de la vida, pues será lanzado al lago de fuego que arde con fuego y azufre, y esta es la muerte segunda. Así que esta es la tercera parte, son 5 puntos, vamos a avanzar, pasamos al cuarto y ya enseguidita estaremos terminando. Entonces la quinta parte, pero me gusta recordar, la primera parte de este mensaje es la resurrección de los muertos, la resurrección final. La segunda, se abren los libros, el prontuario de la humanidad. Tercero, se abre el libro de la vida. Y el cuarto, la segunda resurrección, será entonces de condenación. Segunda resurrección, entonces será de condenación. Así que no hay oportunidad, no habrá oportunidad allí para salvación, sino que esto será de condenación. Apocalipsis 24 y 5 dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad
de juzgar. Esto es el pueblo de Israel. Y vi las almas de los decapitados, esto es de Israel, por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia. La iglesia no estará para adorar la bestia, la iglesia fue destinada para adorar a Jesucristo, ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes, ni en sus manos. La iglesia no tendrá que tomar decisiones si se hace marcar o no, porque la iglesia estará con el Señor. Y vinieron y reinaron con Cristo 1000 años para el pueblo de Israel. Pero mire lo que dice: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Y dice, esta es la primera resurrección. Está hablando de la primera. Pero cuando se cumplan los otros 1000, será entonces un juicio, será una resurrección de condenación. Así que la segunda resurrección será de condenación. ¿Se imaginan ustedes una persona desde Caín allá en la tierra, en la tumba, esperando una resurrección, y al resucitar, ¿qué le espera? La iglesia, el que se muere en Cristo, se muere, y ¿qué le espera en la resurrección? Le espera ver al Rey de Gloria. Job dice, con mis ojos veré al Señor. La iglesia, tenemos todos nosotros, tenemos esa esperanza maravillosa que vamos a ver al Señor. Pero se imaginan ustedes desde Caín, allá en la tumba, allá en la tierra, esperando una resurrección, esperándola para condenación, porque cabe destacar en esta parte que nadie ha sido condenado. Es decir, nadie ha recibido el veredicto final. Por supuesto que el que se murió sin Cristo ya se fue con condenación, pero nadie ha ido al lago de fuego, que dice la Biblia que arde con fuego y azufre. Nadie ha recibido condenación. De igual manera, nadie ha subido al cielo, lo declaró el Señor en San Juan. Dice, nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Así que entonces, esperar miles de años en la tumba, esperar para recibir una resurrección y poder volver a vivir, abrir los ojos y ver la realidad de la vida. Pero qué triste resucitar para condenación. Qué triste resucitar para, no hay ninguna opción allí. Resucitar para de una vez no encontrarse con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no encontrarse con Jesús el abogado que dice, hijito, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, no encontrarse con Jesús el Salvador del mundo, sino encontrarse con el juez de toda la tierra. Con el juez de toda la tierra, resucitar y ver el rostro del juez de toda la tierra, y para no volverlo a ver nunca jamás, y recibir el castigo. Así que el castigo será el castigo para las personas. En primera instancia, la Biblia dice que será un lago. La Biblia lo compara con un lago de fuego que arde con fuego y azufre, y el fuego allí nunca se apaga y el gusano nunca muere. Es decir, que esto tiene interpretaciones. Por ejemplo, el fuego es el tormento que va a tener ese individuo que va a ser condenado. Entonces, no se apaga. Es decir, que toda la historia de ahí en adelante, por toda la eternidad, tendrá una agonía en su vida comparada con un lago de fuego que arde con fuego y azufre, y nunca se le quitará esa agonía. Y luego, el gusano nunca muere, es decir, que la conciencia de la persona estará con él por toda la eternidad, diciéndole, acuérdate cuando escuchaste el Evangelio por el Face, cuando escuchaste el Evangelio por los altavoces de los que colocaban por ahí en las calles, acuérdate
cuando escuchaste el Evangelio por Zoom y dijiste que era maravilloso, pero nunca lo aceptaste en tu corazón, entonces esa conciencia estará ya en su mente cuando el predicador decía cuántos se quieren arrepentir y tal vez tú no quisiste arrepentirte, y cuando a los creyentes, a los hermanos de la iglesia que también recibirán condenación, porque hermanos tenemos que lamentablemente decir eso, habrán hermanos que van a ser condenados. ¿Por qué? Porque vivieron el evangelio a medias, porque vivieron el evangelio y nunca le pusieron fundamento, nunca recibieron la palabra de Dios con gozo en su vida, ni la practicaron. Hermanos que fueron aparentes, solamente vitrinazos en el evangelio, y dijeron: yo soy un servidor, yo soy un predicador, yo sirvo en la iglesia como líder de jóvenes, de Dorcas, de diácono y de muchos cargos, pero el corazón no era recto delante del Señor. Y cuando llegue ese día, entonces el mismo que fue bautizado, el mismo que un día recibió dones y ministerios, estará también allí en el lago de fuego que arde con fuego y azufre, y el gusano, la conciencia, ahí está todos los días. Acuérdate cuando predicabas, acuérdate cuando disfrutaste de la salvación, cuando la tuviste en la mano, cómo será el tormento. Por eso dice la palabra de Dios: para este juicio, para esta condenación, el fuego nunca se apaga, y el gusano de ellos, oiga, es el de ellos, no será el gusano de que hay allá en el lago de fuego un gusano, no, el de ellos que lo tienen ahí en su mente, en su vida. Ese gusano nunca se muere. Y para acabar de completar entonces este asunto, entonces tenemos que decir, hermanos y amigos, que será la separación de el hombre. Oigan esto, de el hombre para con Dios. Miremos este punto. O más bien, lo contrario, es la separación de Dios del ser humano, porque son dos cosas distintas. Vamos a analizarlas. En primer lugar, cuando Dios hizo a Adán, lo hizo para que tuviera comunión con él. Es decir, que Adán y Eva tenían comunión con Dios. Era tan sencillo, me imagino yo, en el huerto, que Adán necesitaba algo y solamente decía: Dios, ¿dónde estás? Y yo me imagino que decía Dios: aquí estoy. Tan cerca, en el momento que Adán hablara y pidiera ayuda, ahí estaba Dios. Pero ¿qué ocurrió? Que Adán hizo un muro de división. La Biblia nos dice: vuestros pecados han hecho división entre Dios y el hombre. ¿Quién se separó aquí de quién? Dios no se separó del hombre. El hombre se separó de Dios. Cuando una persona se entrega al evangelio y se aparta, se descarría, como hablamos nosotros, entonces Dios no se separó de él. Él se separó de Dios. El mundo entero hoy dice: ¿y dónde está Dios en pleno coronavirus? ¿En dónde? ¿Y por qué Dios no hace nada? Porque Dios se dio cuenta que el hombre se alejó de él, y el hombre alejado de él pues sufrirá muchas desgracias. Si el hombre se acercara a Dios, Dios extendería su mano también para bien de la humanidad. Así que entonces, en toda esta época de la humanidad, es el hombre el que se ha alejado de Dios, y Dios no se ha alejado del hombre. Pero ahora miremos, en la condenación, en el juicio ante el gran trono blanco, será lo contrario. Será Dios, oigan esto, será Dios quien se separa del hombre. Será Dios quien se separa del ser humano. Hoy el ser humano tiene la oportunidad de que Dios está a un lado. El hombre hoy, el ser humano, imaginemos una persona
mala perversa ya en el mundo, que mata, que roba, que le hace mal al prójimo, está entregado a los vicios, a la maldad, está alejado de Dios, es un hombre perverso, malo, pero ese malo y ese perverso, si invoca al Señor, ahí está, vea, ahí a un ladito, ahí está Dios listo para responder. Si un pecador llama al Señor y se arrepiente, el Señor le contestaría lo mismo que Adán: aquí estoy, ¿qué necesita? Y si el ser humano le dice: quiero que me laven su sangre, el Señor dice: para eso morí en la cruz del Calvario. Quiero que me salve, y el Señor le dice: para eso vine, a salvar y a buscar lo que se había perdido. De manera que el ser humano hoy, alejado de Dios, no es sino que lo llame, y ahí está a un ladito. Amigo que me escucha, usted no es sino que voltee un poquito aquí a un ladito, ahí está Dios. Por malo y por perverso que usted sea, ahí está Dios. Si usted quiere voltearse al otro ladito, ahí está Dios. Si usted a medianoche se arrodilla y le dice: Dios, ¿dónde está? Ahí está a un ladito tuyo, porque Dios no se ha ido de la humanidad. El hombre es el que se ha alejado. Pero cuando se llegue el juicio ante el gran trono blanco, la condenación eterna, será Dios el que se va de la humanidad. Será Dios el que le dice adiós. ¿A quién? Al ser humano por perverso, y habrá una separación del hombre para con Dios. Y entonces la palabra de Dios, los textos que hemos leído, dice acerca del que no se halló inscrito en el libro de la vida, será lanzado al lago de fuego. Y dice que la Biblia, y esta es la muerte segunda. La muerte física es desintegración del alma y el cuerpo. La muerte espiritual es la separación del hombre, se separa de Dios. La muerte al pecado es cuando el hombre se muere o muere para el mundo, para el pecado. Pero la muerte segunda es cuando Dios se separa del hombre. Y por eso es que en este episodio de San Lucas 16, en esta alegoría de San Lucas 16, entonces allí encontramos a un hombre que fue malo, que fue perverso, a un rico, entonces diciendo: Padre Abraham, te ruego. Esto es un episodio que no ha ocurrido, sino que va a ocurrir, porque nadie está en esa condenación. Entonces dice: te ruego que envíe a Lázaro. ¿Para qué? Para que moje la punta de su dedo en agua y venga a refrescarme. El agua, hermanos, el agua no será sino para los humanos en la tierra. Es decir, el agua refresca este cuerpo, pero allá no estaremos en este cuerpo, estaremos en otro cuerpo diferente. Entonces, la palabra de Dios nos habla de un simbolismo, y es el agua con la palabra. ¿Qué está diciendo entonces allí el rico? Lo que está diciendo es: te ruego que envíe a Lázaro para que venga y me predique un poquito de la palabra del Señor. Quiero algo de Dios. Claro, el ser humano ahora, Dios ya se fue de él, y entonces la agonía es tan tremenda que la Biblia la compara con un lago de fuego. ¿Cómo será la agonía? Hoy el hombre, por malo que sea, ahí está Dios. Es más, hermanos, la gracia de Dios es para salvación, y la misericordia de Dios es para toda la humanidad. Si usted mira, la Biblia dice que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. Él tiene misericordia de toda la humanidad. Él le da sustento a toda la humanidad. Quiere decir que Dios está con los malos, ayudándolos también, bendiciéndolos también, hermano y amigo. Pero entonces el día del juicio, ese día, entonces Dios se separará del hombre. Ahí tenemos. Y en quinto lugar y último, serán juzgadas la muerte y el Hades. Ya miramos el juicio a la humanidad, el juicio a los seres humanos. Ahí lo vimos en este punto número 4, y entonces en el punto número 15 serán juzgados la muerte y el Hades. Entonces ustedes miran allí que dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados también a el lago de fuego. O sea que allí está el anticristo,
la bestia y el falso profeta en el lago de fuego. Los que no se entregan a Jesucristo irán al lago de fuego, pero también la muerte y el Hades. El juicio, entonces, de estas dos no son seres, porque lo que acabamos de ver sí son seres. Por ejemplo, el anticristo es una persona, es diablo, Satanás incorporado en una persona. El falso profeta, al igual, es otra bestia del Apocalipsis 13, y todos dos se estrenarán en el lago de fuego. Los seres humanos que no se entregan a Cristo también estarán en el lago de fuego. Y luego dice acerca de la muerte y el Hades. Quiero decirles que la muerte no es ningún espíritu. La muerte no es ningún ser, ninguna persona. La muerte es un estado. Así que no habrá alguien allí tal vez con una capucha sin negra, sin rostro, y tal vez con una lanza como nos han presentado por ahí, y que el Señor dirá, bueno, ángeles, cojan y tiren allá. No, Señor, lo que tenemos que decir es, la muerte no es ningún espíritu, la muerte no es ningún ser, la muerte es un estado que allí en esta ocasión, entonces lo que hará el Señor es, hasta aquí llegó la muerte. ¿Han leído ustedes los textos que dice el Señor diciéndole a la muerte, diciendo, oh muerte, yo seré tu muerte? El Hades es el lugar. La Biblia lo habla en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. En uno habla de Seol y en otro de Hades, y es el lugar de los muertos. También simbólicamente ya no existirá más, porque ya no habrá más muerte, sino que de ahí en adelante hará el Señor cielo nuevo y tierra nueva, donde more la justicia de Dios. Y en el cielo nuevo y en la tierra nueva no se hablará más de Hades, no se hablará más de Seol, no se hablará más de la muerte. ¿Por qué razón? Porque será lo que Dios hará nuevo, cielo nuevo y tierra nueva. ¡Qué bendición tan grande! Esto, hermanos, es una enseñanza. Esta enseñanza y muchas otras que hemos dado nos llenan de ánimo, nos llenan de alegría, nos llenan de regocijo. ¿Para qué? Para seguir confiando en el Señor, para seguir las pisadas del Señor y para no separarnos del amor de Cristo jamás, para aferrarnos más a las manos del Señor, porque ni usted ni yo queremos ser echados al lago de fuego, ni usted y yo queremos estar en el juicio ante el gran trono blanco. Y los amigos, si no quieren estar allá, hoy es el día en que deben de entregar su vida a Jesucristo el Señor. Así que si hay un amigo en esta mañana, no sé si ya es tarde, ya casi es tarde, en esta mañana, que quiere entregar su vida al Señor. Todos estos 4 meses no hemos hecho invitación de ninguna clase. Si alguien quiere entregar su vida al Señor, si algún hermano siente debilidad espiritual, hermano, abra su micrófono, indíquenos, porque aquí hay un grupo conmigo que vamos a orar en el nombre del Señor Jesús. Un amigo, una amiga que nos indique y diga, yo quiero entregar mi vida al Señor, yo quiero inscribirme en el libro de la vida, que diga, yo no quiero estar en ese juicio. ¿Saben qué juicio estará la iglesia? Ya la iglesia aquí sabe todo eso. Estaremos ante el tribunal de Cristo. Ya lo sabemos. Y ese juicio allá no es para condenación, sino para recibir los premios que el Señor da. Gloria a Dios. Bueno, por aquí nos dice Ana Cristina, yo quiero entregar mi vida al Señor. Mire, qué bendición, qué bendición. Ana Cristina ha estado con nosotros estos días. La verdad, les confieso, no la distingo cara a cara personalmente. Nos damos cuenta que creo que es hija de una de las hermanas que también está con nosotros desde hace unos días conectada. Vamos a orar por Ana Cristina, que quiere entregar su vida al Señor. Si alguien más lo quiere hacer, entonces si no quiere abrir el micrófono y hablar, haga lo mismo que hizo esta dama. Nos escribió, porque aquí hay una iglesia lista para orar por usted. Recuerde que esto es para los amigos. Amén. También dice por el papá de Ana Cristina, vea, por el papá
y por los hijos. Es decir, vamos a orar es por toda esta familia. Y entonces recuerden, toda esta familia, que ustedes van a hacer hoy un compromiso, y no es con el pastor Gerardo, no es con el diácono Héctor, no es con ninguno de la iglesia, es un compromiso con Dios. Pero si alguien más de los que están ahí quiere aprovechar la oportunidad, bien pueda, abra el micrófono, háblenos y estamos listos para orar. Un hermano, un amigo, una amiga, estamos listos para clamar al Señor. Esperamos un momento a ver por quién más oraremos.